Hola, bienvenidas y bienvenidos a la unidad 4, que lleva por nombre Conocimientos específicos para el trabajo clínico. Recordemos que esta unidad pertenece al módulo 1 del Seminario de Entrenamiento de Habilidades Clínicas. Yo soy el maestro Víctor Soria y en esta presentación vamos a revisar los siguientes temas: conocimientos teóricos, conocimientos para el diseño de intervención, conocimientos de técnicas psicológicas de intervención, conocimiento para evaluar la intervención y otros aspectos a considerar. En el primer punto, sobre los conocimientos teóricos, es importante de base tener tres elementos a considerar, que son los conocimientos teóricos relacionados a los modelos, a los diferentes modelos terapéuticos, con soporte empírico, no solo aquellos, por ejemplo, que puedan corresponder a una generación de la terapia de conducta o a una corriente en particular, sino aquellos que puedan o que han logrado demostrar soporte empírico. Por otro lado, el conocimiento de las aplicaciones, que hará referencia a los procedimientos implicados para poder llevar a cabo determinado proceso terapéutico. Por ejemplo, podríamos hablar de modelos basados en la reestructuración cognitiva, que tienen ciertos procedimientos particulares y que nos dan lineamientos o guías para su correcta o su adecuada aplicación. Adicionalmente, en un nivel macro, en relación a lo teórico, podríamos encontrar una distinción. En este primer momento serán conocimientos teóricos relacionados a lo clínico o a las particularidades del quehacer clínico. Pero por el otro lado, los conocimientos teóricos, en un nivel macro, como les comentaba, tendrá que ver no solo con lo psicológico, sino también con aquellos aspectos sociales, biológicos y culturales que pueden estar influyendo en la problemática del paciente. Adicional a que también será importante considerar cómo ha evolucionado algún modelo, algún procedimiento o alguna aplicación de acuerdo a su relación con estas otras tres variables. De la mano tiene que ver el proceso para el diseño de intervención. Uno de los conocimientos, o más bien varios de los conocimientos que son básicos para este campo, ya lo comentábamos en unidades anteriores, la investigación, que tiene que ver sobre todo con la identificación o la exploración de bases de datos para poder encontrar evidencia suficiente que pueda respaldar nuestra intervención. De la mano, los conocimientos relacionados a la evaluación diagnóstica, a la formulación y a la aplicación de todo el proceso de tratamiento. Básicamente en el sentido de que dependiendo de la base instrumental o clínica con la que podamos evaluar y procesar un diagnóstico, dependerá también el conocimiento del método de formulación que podamos llevar a cabo. Este puede ser, existen varios de diferentes perspectivas. Viéndolo desde una óptica de la psicología científica, nuestro mejor método de formulación podrá ser aquel que corresponda a un modelo teórico que tenga soporte empírico, como podrán ser los modelos cognitivo-conductuales o en general cualquier modelo de la terapia de conducta de primera, segunda o tercera generación. Y esto va de la mano con los aspectos de la práctica clínica, es decir, al momento de nosotros plantear un proceso de intervención o un tratamiento, necesitamos valorar estos tres campos de manera inicial: la evaluación, la intervención y el seguimiento, que responde a las preguntas: ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo elegimos el tratamiento? ¿Y cómo sabemos que la intervención funcionó? De manera tradicional, podremos ver no solo en modelos sin soporte empírico, sino también algunos que lo han llegado a tener, que la evaluación pareciera que se elige desde la problemática del paciente, y en gran parte así es. Pero nosotros tenemos que elegir el tratamiento con base en lo que la evidencia científica nos ha dicho, cuál es el mejor tratamiento disponible o los mejores tratamientos disponibles para determinado problema. Para poder elegir esto necesitamos perfilar el problema. Es decir, en la evaluación no basta solo con que yo tenga una evaluación clínica, no me basta solo con la entrevista, solo con la observación, sino que necesitamos una base instrumental para poder generar patrones o baremos que nos permitan nivelar el problema del paciente o categorizarlo dependiendo de la situación. Por lo tanto, nuestro diagnóstico tiene que estar sostenido en la instrumentación necesaria para la correcta aplicación del proceso de diagnóstico.
Es decir, uno de los errores más comunes que podríamos llegar a cometer en el proceso de evaluación es generar una batería clinimétrica cuando de inicio necesitamos una batería psicométrica o de tamizaje o de diagnóstico. Y otro error que puede ser bastante común es que mezclemos instrumentos de diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo puedo utilizar instrumentación clinimétrica validada y que pertenece a un paradigma científico de la psicología y puedo mezclarla con el uso de pruebas proyectivas que no pertenece a un paradigma científico de la psicología. Esto vendrá a sesgar la información, el proceso de diagnóstico y en gran medida generará una reducción de la calidad del mismo proceso. En el proceso de intervención, pues bueno, la elección del tratamiento depende, como ya les comentaba, de la mejor evidencia que tenemos en relación al mejor tratamiento disponible. Es decir, será importante conocer lo que nos dicen los resultados de diferentes investigaciones sobre cuál es el tratamiento indicado para qué. Sobre todo porque sería un error pensar que un solo modelo terapéutico nos puede funcionar para todos los problemas. Hay modelos terapéuticos que funcionan mejor en unos problemas con ciertas poblaciones, con determinadas características, y también la evidencia nos puede indicar qué tratamientos no funcionan para cuáles condiciones o cuáles problemáticas, y en aquellas situaciones en las que inclusive puede ser iatrogénico. Y finalmente en el seguimiento, el saber que la intervención funcionó, pues depende de los controles que tengamos para la evaluación. Antes de llegar a esto, ahora me enfocaré en la pauta de intervención o en el bloque de intervención. Estamos considerando, o les comentaba que era importante verificar pues lo que nos dice la evidencia en relación a un tratamiento. Tenemos 3 niveles de evidencia, en donde el nivel C es el más bajo y el nivel A es el superior. Al momento de seleccionar un tratamiento o elegir modelos para el diseño de un tratamiento, es importante basarnos siempre en el nivel A. Sobre todo porque los otros 2 niveles pueden tener un menor nivel de confiabilidad o presentan un menor rigor científico. Por lo tanto, los resultados que puedan presentar no son tan confiables. En el nivel C pues tenemos los estudios no controlados, consenso de especialistas, años de experiencia clínica o la opinión de autoridades. Será un nivel de evidencia, pero es de los más bajos que existen. Luego tenemos el nivel intermedio, donde son estudios controlados, pero no están aleatorizados, o estudios cuasi experimentales o de corte descriptivo. Y en el nivel A tendremos ensayos clínicos aleatorizados y controlados, metaanálisis y revisiones sistemáticas de estudios. Este nivel, el superior, es el que nos puede garantizar en mejor medida que la selección de tratamiento y el diseño posterior que hagamos es confiable y podríamos esperar una réplica o lo más parecido a la réplica de resultados. Esto pues bueno hace referencia al proceso que conocemos como psicoterapia basada en la evidencia, que hace referencia a que se toman en cuenta los resultados de lo que la investigación científica ha demostrado que es más eficaz para cada problema. Es decir, si yo ubico que mi paciente tiene un problema de depresión, tendría que investigar cuál es el mejor tratamiento disponible para la depresión y no aplicar otro. Si yo me doy cuenta que no estoy capacitado, entrenado o supervisado para este modelo terapéutico, tendré que hacer un proceso de canalización o de derivación. Pero si yo cuento con el entrenamiento suficiente para aplicar ese modelo, entonces puedo llevarlo a cabo. Más adelante tenemos el conocimiento de técnicas psicológicas de intervención. Esto hace referencia a que ante una técnica es importante conocer las estrategias de las que proviene y el modelo que está sosteniendo esa técnica. Recordemos que el psicólogo clínico o el psicoterapeuta no es un simple aplicador de técnicas, sino que es más un ingeniero en relación al diseño de un proceso de intervención o de un tratamiento. Por lo tanto, solamente aplicar técnicas sería un error metodológico, inclusive ético, para llevar a cabo un tratamiento. Si nosotros aplicamos una técnica, debemos saber a qué estrategia corresponde y de qué modelo proviene. Por ejemplo, pensemos en el modelo de terapia cognitiva para la depresión que establece Aaron Beck, que es un modelo general que tiene una explicación o un desarrollo filosófico, teórico, metodológico, epistemológico. Es un modelo pues completo en relación a ello y que aparte también, aparte de todo esto, de la consistencia teórica, ha demostrado
eficiencia, eficacia y tiene un sustento empírico. Y dentro de ese modelo podríamos encontrar, por ejemplo, algunas estrategias, como podrían ser aquellas basadas en la reestructuración cognitiva o en el desarrollo, por ejemplo, del apartado conductual, ¿no? Las intervenciones conductuales. Pero yéndonos, por ejemplo, al lado de las estrategias de reestructuración cognitiva, habrá técnicas específicas que hacen referencia a la reestructuración cognitiva, como podrían ser algunos modelos basados, por ejemplo, en la terapia racional emotiva de debate, a la discusión de pensamientos, o algunas otras técnicas, la de catastrofización, por ejemplo, que ya son aplicaciones específicas, pero que pertenecen a toda una estrategia y que esta estrategia es parte de un modelo general. Ahora, sobre el conocimiento para la evaluación de intervención, salvo que ustedes trabajen en grupos o puedan tener la posibilidad institucionalmente de hacerlo, pues se sugiere llevar a cabo un grupo control. En la práctica clínica privada o en lo individual será muy raro tener la oportunidad de llevar un grupo control, por lo que solo se sugiere el modelo del pre y el post. Esto hace referencia a que antes de la intervención yo tengo una evaluación diagnóstica de mi paciente y posterior a la evaluación pues hago otra, ¿no? Un antes y un después, que tiene que ver con la valoración de inicio. Si, por ejemplo, con mi consultante yo hago una evaluación de psicopatología, rasgos de personalidad, funcionamiento psicosocial y probablemente alguna situación que tenga que ver con el estrés, vamos a suponer ese ejemplo, ese esquema. De esas 4, la valoración de inicio me da un perfil de qué tendría que hacer yo y cómo podría conocer este problema. Sin embargo, cuando haga la evaluación posterior no tendría por qué aplicar los 4. Pensemos que, por ejemplo, el estrés es una variable que sí se puede alterar con el tratamiento. En dado caso que exista psicopatología y el tratamiento va indicado para ello, pues es lo que esperaríamos. El funcionamiento psicosocial, algunas de las variables pudieran ser modificables, pero por ejemplo la evaluación de la personalidad no tendría sentido que hiciera una evaluación posterior porque pues la personalidad no es una meta o la modificación de la personalidad no es una meta de tratamiento. Entonces la evaluación posterior tiene que ir enfocado sí a lo que evaluamos al inicio, pero que de acuerdo a nuestra hipótesis y a nuestra formulación de caso se fue modificando por el tratamiento. Y eso tiene que ver con los indicadores clínicos. Si yo estuve atendiendo un caso de depresión, no me basta con solo saber qué es depresión, yo necesito aplicar clinimetría para saber en qué nivel de depresión se encuentra mi paciente y esperar, de acuerdo a mi hipótesis, que con el tratamiento, si está en un nivel grave, llegue a un nivel moderado o llegue a un nivel leve o haya una remisión completa. Y para ello pues tendría que aplicar instrumentos de corte clinimétrico para poder saber el nivel, como pueden ser el inventario de depresión de Beck o algunos otros. Y en el proceso de seguimiento, cuando yo mando a mi paciente a que ahora nos veamos, no sé, cada 15 días y posterior a ello una vez al mes y posterior a ello cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses o una vez al año, yo voy valorando con estos indicadores clínicos y cada cierto tiempo en el seguimiento que el problema efectivamente se ha remitido o va en disminución. Y por último, sobre otros aspectos a considerar, pues tenemos los que a veces se pueden dejar un poco de lado porque no ponemos tanta atención, como pueden ser los legales, los éticos, aquellos correspondientes a la salubridad y aquellos que tengan que ver con instituciones. Si trabajamos en una institución, pues es importante verificar todas las políticas y procedimientos que corresponden a la institución para adecuar nuestra práctica a esos lineamientos. En la parte de la salubridad, si nosotros tendremos algún tipo de consultorio privado, por ejemplo, o deseamos emprender una clínica, es importante conocer todos los lineamientos que se establecen, por ejemplo, desde COFEPRIS o desde estos organismos o estas dependencias que regulan los servicios de atención a la salud. Y sobre todo, pues bueno, atender todas las condiciones que implica el aviso de privacidad, el aviso de funcionamiento, las licencias de funcionamiento, los señalamientos de salidas de emergencia, extintores, etcétera, ¿no? Todos esos elementos más bien de la infraestructura. Los éticos ya los hemos comentado previamente y los legales, pues los que tendrán que ver con las condiciones propias del expediente clínico, el consentimiento informado, las cuestiones de los pagos y la protección propia para el terapeuta y también para el paciente. Puedo dejar un poco de bibliografía que también revisarán a lo largo de esta unidad. Cualquier duda la podemos socializar en el foro para que los demás compañeros tengan la información. Mucho éxito en el